Valentina Pérez, les vamos a presentar trauma de tórax. Vamos a hablar de la evaluación primaria que se le tiene que hacer al paciente en trauma de tórax, evaluación secundaria, clasificación de heridas, trauma cardíaco penetrante, el abordaje que debemos hacer como cirujanos generales y la cirugía abierta versus cirugía mínimamente invasiva. Bueno, inicialmente tenemos que la definición de un trauma de tórax es un trauma que va entre las clavículas y el reborde costal, y este puede ser por diferentes mecanismos que van a estar asociados a diferentes tipos de lesiones. Tenemos que este puede ser abierto, que suele ser o por armas cortopunzantes o por armas de fuego, o puede ser un trauma cerrado, que puede ser de tres tipos. Puede ser un trauma contundente, en lo que tenemos es una transferencia de energía hacia la cavidad torácica, y puede ser directo, ya sea por un objeto tipo proyectil, un trauma por desaceleración, que es el característico de los accidentes de tránsito, y por compresión, en donde tenemos que se ejerce un peso encima del tórax pues del paciente que me va a causar el trauma. Tenemos que, como todo paciente, vamos a hacerle una evaluación por ATLS con ABC y D. Sin embargo, pues hay unas patologías particulares del trauma de tórax eh, de las que tenemos que estar pendientes, y vamos a iniciar por las heridas que pueden ser potencialmente mortales para nuestro paciente. Entonces, dentro de la A tenemos pues vía aérea, y estas pueden ser de dos tipos. Puede ser por una obstrucción de la vía aérea o una lesión del árbol bronquial. Entonces, la obstrucción puede ser por una aspiración de fluidos, un cuerpo extraño, o en caso de un trauma de cuello por pues paso de sangre a la vía aérea. Este va a interferir con el intercambio gaseoso y me va a producir un paciente que va a presentar signos de dificultad respiratoria. Entonces va a tener tirajes, ruidos respiratorios anormales como estridor, y el abordaje de estos pacientes va a ser una succión en caso de, pues, de que sean fluidos, o extracción del cuerpo extraño si lo tiene, lo más rápido posible. Las lesiones de árbol bronquial son más bien raras, en el sentido de que estos pacientes suelen morir al momento del trauma. Sin embargo, pues si estos pacientes llegan pues, al hospital, son pacientes que normalmente su trauma está asociado a desaceleración o a un trauma penetrante, ya sea de cuello o de tórax. Se van a presentar con hemoptisis, enfisema subcutáneo, neumotórax a tensión o asimetrías en tórax. Y lo que se busca pues de primeras es el manejo de la vía aérea de estos pacientes. Este puede ser por una intubación con broncoscopio rígido o una cricotiroidotomía, y una cirugía para reparar la lesión en caso de que sea pertinente. Listo, continuando, perdón. Ahora, hablando pues de la B de breathing pues del ABCD, tenemos el neumotórax a tensión, que está definido como una válvula unilateral que va a permitir la entrada de aire al espacio pleural al momento en el que el paciente inspira, pero no va a permitir la salida de este aire. Entonces se va a acumular pues tanto volumen de aire como presión, que lo que me va a generar es un colapso pulmonar del pulmón, pues del espacio afectado, y además un desplazamiento del mediastino contralateral al lado de la lesión. El diagnóstico es netamente clínico, ya que el abordaje de este paciente debe ser lo más rápido posible. Es un paciente que va a presentar hiperresonancia del lado afectado, ausencia de ruidos respiratorios del pulmón afectado, desviación de la tráquea hacia contralateral e ingurgitación yugular, eh, porque no se da un correcto retorno venoso por la desviación mediastinal. A este paciente lo que se busca es una descompresión inmediata, que pues por la actualización de las nuevas guías se hace en un quinto espacio intercostal con línea axilar anterior en el reborde superior de la costilla inferior, con el propósito de proteger el paquete vasculonervioso. En caso de que no se solucione con el primer yelco, se usa en general un yelco de 14, se podría poner un segundo yelco, pero pues el tratamiento definitivo es un paso de tubo de tórax. Después vamos a tener un neumotórax abierto, que es un tipo de patología en donde que usualmente es secundaria a una herida penetrante en tórax.
Esta herida me va a permitir pues una comunicación entre el espacio interpleural y el atmosférico que me va a igualar las presiones y va a aumentar pues la cantidad de aire y presión, comprimiendo el pulmón afectado. Esto me va a generar una ventilación inadecuada al paciente, que se puede presentar con dolor, disnea, taquipnea, ausencia de ruidos respiratorios y soplos. Y pues un tratamiento inicial puede ser colocar un apósito, preferiblemente estéril, que va a estar asegurado en tres extremos de los cuatro del apósito, con el propósito que cuando el paciente inspire, el apósito se pegue a la pared torácica y no permita la entrada de aire, y cuando el paciente expire, se separe y pues pueda salir. Sin embargo, se puede hacer un paso de tubo de tórax que se busca no hacer pues por la misma herida penetrante, ya que esta es una herida pues contaminada. Dentro de los problemas circulatorios que puede tener nuestro paciente, potencialmente mortal, está el hemotórax masivo, que por definición de guías está dado por un drenaje de más de 1.500 mililitros de sangre o de un tercio de la volemia cuando se pasa el tubo de tórax, o una pérdida mayor a 200 mililitros por hora de 2 a 4 horas. Sin embargo, como la población colombiana es un poco más pequeña de estatura, con un drenaje de más de 1.100 cc, ya es considerado un hemotórax masivo en urgencias. Este pues suele estar asociado a heridas penetrantes, y el problema mayor de este paciente va a ser un choque hipovolémico al momento de la llegada o durante la atención en urgencias. Se puede presentar con matidez, ausencia de ruidos respiratorios, borramiento del árgulo costrofrénico en caso de que después se tome una radiografía. Y es importante que, como es un paciente que puede llegar o puede pasar a un estado de choque, iniciar fluidos intravenosos lo más rápido posible y transfusiones en caso de ser necesaria. Y está indicada una toracotomía en caso de que él pues se haya identificado un hemotórax masivo con los parámetros que les dije antes, o en caso de que el paciente no responda a las transfusiones que se le hagan. Bueno, después tenemos el taponamiento cardíaco, en donde va a estar definido como una compresión cardíaca por aumento del líquido en el espacio pericárdico, que me va a impedir la contracción adecuada cardíaca y pues el llenado cardíaco, que me va a bajar el retorno venoso y el gasto cardíaco. Estos pacientes clínicamente van a estar caracterizados en muchos casos por la triada de Beck, que está dada por disminución de la tensión arterial, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos velados. El diagnóstico se hace por un ECOFAST en urgencias, en ventana pericárdica, y el tratamiento puede ser una toracotomía o una esternotomía. Todas las patologías que hablamos anteriormente pueden llevar a un paro cardíaco, que son pues hallazgos electrocardiográficos en donde se puede tener tres tipos de ritmos: una actividad eléctrica sin pulso, una fibrilación ventricular y una sístole. Y pues el manejo de estos pacientes debe ser, pues que ya están en paro, debe ser rápido, a menos de que el paciente llegue en paro no presenciado. En ese caso, pues no se le hace nada al paciente. Pero en caso de que sea pues un paro presenciado en urgencias, que el paciente llegue en paro, pero esté presenciado por uno o pues por otra persona que trabaja en salud, es un paciente que se le puede hacer RCP, se le tiene que asegurar vía aérea, se le puede pasar o no un tubo de tórax dependiendo que tenga, se le hace una resucitación con fluidos, y en caso de que esté en fibrilación ventricular, se le da 1 miligramo de epinefrina. La RCP no es tan recomendada en pacientes con taponamiento cardíaco porque va a aumentar pues la presión en la cavidad. Hablando pues, de evaluación secundaria, son patologías que dan un poco más de tiempo para que sean abordadas. Y tenemos el neumotórax simple, que es un colapso pulmonar sin desviación mediastinal. Los hallazgos clínicos van a ser muy parecidos, pues excluyendo la desviación de la tráquea y la ingurgitación yugular. Y se va a solucionar pues con un paso de tubo de tórax en quinto espacio intercostal con línea axilar anterior, como decíamos, en el reborde superior de la costilla inferior. Y es importante tomar una radiografía de tórax posterior al paso del tubo para pues asegurar que esté bien puesto. No se usa anestesia general por riesgo de presión respiratoria, y en caso de que el paso de tubo de tórax no pueda ser inmediato,
también se puede realizar una descompresión con Yelco. En un hemotórax tenemos que, pues, es un hemotórax que va a tener un drenaje de menos de 1500 cc's. Este puede ser por laceración pulmonar, de grandes vasos, de arterias intercostales o de arteria mamaria interna, ya sea por trauma penetrante o trauma cerrado. Vamos a tener un paciente con matidez a la percusión y ruidos velados. A este paciente sí se le puede llevar a una radiografía de tórax y vamos a encontrar un borramiento de ángulo costofrénico y pues se va a manejar con el paso de un tubo de tórax. Un tórax inestable, que es una patología que antes estaba dentro de las patologías potencialmente mortales, pero pues dentro de las últimas actualizaciones de ATLS ya no es considerada como una de estas. Vamos a tener que estar definido por una ruptura de 3 o más costillas contiguas en 2 o más puntos. Ahorita muestro una foto para que sea más claro. Y vamos a tener que esto lo que me va a generar es que pues, el espacio que está entre las fracturas no se va a mover simétricamente con el resto del tórax. Y esto me va a generar una alteración ventilatoria por contusión pulmonar y atelectasias. Se usa anestesia local por el riesgo de presión respiratoria y lo que se busca es estabilizar las fracturas y dar oxigenoterapia pues, para asegurar una ventilación correcta del paciente. Aquí está un poco la imagen de lo que les decía, 3 costillas continuas en 2 o más, pues en 2 o más puntos de fractura. O también puede darse en una sola costilla si hay una separación costo-external. Y ya después de que evalúe el ABCD por ATLS, en caso de que el trauma sea penetrante, puedo dividir las heridas en tórax de diferentes maneras y estas pues van a estar asociadas a algoritmos de abordaje diferentes. Entonces, estas pueden ser toracoabdominales, precordiales o torácicas puras. Una herida toracoabdominal está definida como una herida entre el cuarto espacio intercostal hacia anterior o la línea infraescapular hacia posterior y el reborde costal. Las heridas precordiales están definidas como una herida entre la línea medio clavicular derecha y la línea axilar media izquierda hacia inferior por el reborde costal y hacia superior por la línea infraescapular. Y las torácicas puras son aquellas que no cumplen las otras definiciones. Y es importante que no son excluyentes entre sí. Yo puedo tener una herida precordial y toracoabdominal y debo buscar el abordaje para cubrir pues, todo el tipo de complicaciones que podría tener cada tipo de herida. Bueno, entonces ahora nos vamos a enfocar un poco en cuanto al trauma cardíaco penetrante y el control de daños en el trauma cardíaco penetrante. Esto está basado en un artículo que sintetiza una experiencia de 30 años del manejo de cirugía de trauma de emergencias de cirugía general. El colombiano es por la Fundación de Valle del Lili y otras universidades. Entonces, ellos van a proponer un algoritmo para el manejo del trauma cardíaco penetrante como cirujanos generales. Siguiente. Entonces, primero, definir un trauma cardíaco penetrante, pues como dice el nombre, es una lesión traumática del tejido cardíaco que se da por un mecanismo penetrante que puede ser como un cuchillo o un disparo. Acá es importante recalcar que la parte del corazón que más se ve lesionada es el ventrículo derecho por la ubicación anatómica del corazón, teniendo en cuenta que la parte de la cara anterior está mayoritariamente compuesta por el ventrículo derecho, mientras que la posterior por la izquierda. Las heridas suelen ser anteriores, por ende suelen lesionar más esta parte cardíaca. Siguiente. En cuanto a las lesiones cardíacas, vamos a poderlas clasificar. Esta es la clasificación de la Sociedad Americana de Cirugía de Trauma y las va a clasificar de 1 a 5 en cuanto a su severidad. Entonces, en la lesión tipo 1 tenemos que es una lesión cardíaca contusa que me va a generar cambios electrocardiográficos menores. También puede ser pericárdica, que sea tanto contusa como penetrante, que realmente no me genere una herida cardíaca, no me genere taponamiento ni herniación cardíaca. En el tipo 2 tenemos que ya puede haber una herida penetrante, pero que no compromete hasta el endocardio y donde no tengo taponamiento y donde ya voy a generar un bloqueo cardíaco.
En cuanto al tipo 3 tenemos que acá tengo la lesión cardíaca contusa, que me va a llevar a contracciones ventriculares sostenidas. Tenemos la penetrante que ya tiene una ruptura septal, que ya causa una insuficiencia valvular. Y tenemos también la laceración pericárdica contusa, que genera una herniación cardíaca, y la lesión cardíaca contusa, que genera una falla cardíaca. En la tipo 4 tenemos ya heridas mucho más severas, heridas penetrantes que no llegan hasta el endocardio, pero generan taponamiento. Tenemos las que de nuevo causan ruptura septal, incompetencia valvular. Tenemos las lesiones cardíacas que sean o contusas o penetrantes, que tengan incompetencia valvular aórtica o mitral. Y tenemos heridas que tengan una pérdida menor al 50% del tejido del ventrículo derecho, de la aurícula derecha o de la aurícula izquierda. Y en las 5 ya tenemos una abulsión contusa del corazón, tenemos una herida penetrante que me lleve a una pérdida mayor del 50% del tejido, de cualquiera de las cámaras cardíacas. Siguiente. Entonces, acá es un esquema de las grado 1 y 2, como, ay, déjame un segundo, ¿no? Eh, De las 1 y 2 tenemos que es una herida mucho más superficial, no comprometen hasta el endocardio, y acá se tiene que ya se ha formado incluso el coágulo, entonces no tenemos un sangrado activo. Y en cambio acá tenemos las lesiones penetrantes complejas, que ya son el grado 3 y 4, que tenemos ya un compromiso del endocardio que es perforante, que me va a llevar a un sangrado y un posible taponamiento cardíaco. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, entonces tenemos que el 20% de todos los pacientes que mueren por un trauma torácico se deben a lesiones cardíacas. La mitad de los pacientes con heridas cardíacas no alcanzan a llegar al hospital porque mueren en el lugar en donde acontecen los hechos. El 33% muere, que no muere durante el acontecimiento, muere durante el transporte o incluso en el ingreso al servicio de urgencias. Y la tasa de supervivencia es del 63% en aquellos que ingresan vivos al hospital. Entonces, esto básicamente muestra que son lesiones con una alta mortalidad, pero que el hecho de llegar al hospital les mejora mucho su pronóstico. Siguiente. Entonces, acá, en cuanto a qué datos tenemos en Colombia, tenemos que se hizo una serie de casos retrospectiva entre 1999 hasta el 2009 en Bogotá, y la caracterización de esta población mostró que el 93% fueron heridas por arma blanca, entonces mostrando que la mayor parte de los traumas penetrantes cardíacos se dan por heridas, por cuchillos, por ejemplo. El 7% por heridas por proyectiles de arma de fuego. La mortalidad general fue de un 15% de los que pues ingresaron al centro de referencia en trauma, y esto fue 12% para los pacientes con lesiones por arma blanca y 41%, que es un porcentaje mucho mayor en comparación con los de arma blanca, en pacientes que la lesión se dio por un proyectil de arma de fuego. En cuanto al ingreso a urgencias, el 44% de los pacientes se encontraban hemodinámicamente estables, que igual es un porcentaje significativo. 34% estaban en un shock severo y 67% estaban con signos de taponamiento cardíaco. Entonces, es algo que debemos tener muy en cuenta a la hora de evaluar a un paciente que nos llegue con una herida penetrante en tórax. Siguiente. Entonces, estos estudios lo que mostraron es que los factores que me incrementan la mortalidad en estos pacientes son el retraso en el transporte, pues por lo que mostré de que los pacientes que ya llegan al manejo hospitalario tienen mucho mejor pronóstico, que entren en estado de shock, que tengan taponamiento cardíaco, que tengan heridas por proyectil de arma de fuego, que sean múltiples las lesiones cardíacas penetrantes y que tengan un compromiso ya sea valvular, septal, del sistema de conducción o de grandes vasos. Siguiente. Bueno, entonces en cuanto al abordaje, pues como ya mencionó Nats, lo primero es, como nos menciona en la TLS, hacer el ABCDE. Y este artículo se enfoca en cómo hacer el manejo tanto quirúrgico como de imágenes en los pacientes dependiendo de su estabilidad. Entonces, dependiendo del estado hemodinámico del paciente, voy a decidir si voy a esperar el resultado de una imagen o si ya debo pasar el paciente directamente a un procedimiento quirúrgico. Siguiente. Entonces, en cuanto a las imágenes,
el artículo señala que el ultrasonido es la imagen de elección para diagnosticar el taponamiento cardíaco. Si tengo un paciente que está hemodinámicamente estable, debo hacerle el ultrasonido torácico y esto me va a permitir detectar heridas cardíacas, detectar el taponamiento o lesiones adyacentes. Y si este es negativo y el paciente sigue estable, se lo realizo a las 6 horas. Si a las 6 horas sigue negativo y pues descarto lesiones, puedo darle un ingreso seguro. Como ya mencionó Natalia, en cuanto a la triada de Beck tenemos el velamiento de los sonidos cardíacos, la ingurgitación yugular y la hipotensión. Y esto me indica taponamiento, sin embargo, esto solo se presencia en un alrededor del 10% de los casos. Es por eso que es tan importante que tengamos una imagen que sea altamente sensible y específica. Entonces, las guías de la TLS señalan la radiografía de tórax como una posibilidad. Sin embargo, aunque esta es altamente específica, no es tan sensible para el diagnóstico temprano del taponamiento cardíaco. A diferencia de esto, en el ultrasonido torácico sí tenemos una sensibilidad alta del 79% y una especificidad del 92%, con un valor predictivo negativo del 95%, y es por eso que es la imagen de elección en estos casos. Siguiente. Entonces, en cuanto a la cirugía, acá voy a estar hablando de los pacientes que llegan y no están hemodinámicamente estables. Entonces, en estos pacientes que están inestables, pero que no están en paro cardíaco, debo identificar inmediatamente cuáles son las lesiones asociadas, que son potencialmente mortales, como mencionamos antes, y deben ser trasladados directamente al quirófano para una exploración torácica. Acá entendemos inestabilidad como una presión arterial sistólica sostenida menor a 90 milímetros de mercurio, y tenemos que la exploración torácica se debe hacer ya sea mediante una esternotomía mediana o mediante una toracotomía anterolateral izquierda. ¿Qué ventajas tenemos de la una sobre la otra? La esternotomía me va a permitir tener mejor visualización, sin embargo, me voy a demorar más tiempo. Entonces, como regla general, se tiene que todas las lesiones que estén localizadas sobre la línea medioclavicular deben ser abordadas mediante una esternotomía mediana, y todas las que sean laterales a la línea medioclavicular debe ser una toracotomía anterolateral, ya sea derecha o izquierda. Si el paciente, además de estar inestable, no se entra en paro, se debe realizar inmediatamente una toracotomía anterolateral izquierda y hacer maniobras de resucitación con clampeo de la aorta y masaje cardíaco directo. Siguiente. En cuanto a las maniobras de control del sangrado, vamos a tener diferentes abordajes. Entonces, primero tenemos el control digital. Acá lo que se va a hacer es que se va a realizar una presión digital directa sobre la herida cardíaca con la mano no dominante del cirujano. Y es importante tener en cuenta que acá no se debe introducir el dedo sobre la herida, sino que se debe hacer en heridas que me permitan que el dedo pueda cubrirlas. La sonda de Foley se usa cuando la herida no puede controlarse mediante presión digital. Y acá vamos a introducir la sonda por la herida, vamos a inflar el balón con 5 a 10 cc de solución salina y vamos a realizar una tracción hasta que la sonda controle el sangrado. Los puntos paralelos también se pueden hacer a cada lado de la herida cardíaca. Acá los vamos a elevar, los cruzamos y hacemos tracción para lograr un control del sangrado. Ahorita tengo unas imágenes para que quede un poquito más claro. Siguiente. También se pueden usar grapas. No es la mejor opción, realmente es una alternativa si no tenemos disponibilidad de un cirujano que tenga experiencia para pasar los puntos o para hacer algún otro tipo de abordaje. Se pueden usar, pero la idea es que se retiren lo más pronto posible. Y en cuanto a la maniobra de Sauerbruch, tenemos que si la hemorragia es severa y no encontramos un origen de la hemorragia, porque es indispensable que, por ejemplo, para el control digital yo encuentre de dónde es que está sangrando. Si yo no encuentro de dónde está sangrando, lo que se va a buscar es lograr una oclusión total del flujo. Entonces, para eso se va a intentar hacer presión interdigital para comprimir el flujo desde la cava hasta la aurícula derecha, para así disminuir la cantidad de sangre que, que se está perdiendo. Siguiente.
Entonces acá es un esquema de lo que les estaba mencionando. Entonces el control por la sonda de Foley, primero, sí, primero vamos a introducir la sonda, después de inflar el balón hacemos tracción y vemos que ahí se va a lograr una cobertura de la herida y vamos a controlar el sangrado. En los puntos paralelos los ponemos en ambos lados, los cruzamos y hacemos tracción, lo que me va a lograr enfrentamiento de los lados de la herida y por ende un control del sangrado. Acá es el control por grapas, que como les dije, si no tenemos otra alternativa. Y en este último tenemos el agarre de Saverbrook, que es cuando vamos a comprimir de manera interdigital el flujo desde la cava hasta la aurícula derecha. Siguiente. Entonces, esto era un control del sangrado, pero ahora vamos a hablar sobre la reparación ya de la herida. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de reparación. Primero vamos a tener los puntos en U sin pledget de teflón, que son los que vemos acá, no sé si ven mi mouse, pero los que se ven en la segunda imagen arriba como lateral a la herida. Son básicamente como topes en la sutura que me van a ayudar a tener mayor estabilidad. Entonces acá tenemos que se usan simples jet de teflón. Esto va a ser para heridas ventriculares que sean menores a 5 milímetros y que sean en pacientes jóvenes. Y para eso vamos a usar prolene 3 ceros. En cuanto a la segunda técnica de reparación, tenemos los puntos en U con jet de teflón, que acá los vamos a usar cuando sean mayores heridas ventriculares, pero que sean mayores a 5 milímetros en pacientes que sean de mayor edad, en pacientes que tengan una dilatación cardíaca o que tengan edema, porque estos me van a ayudar a tener una mayor estabilidad de la sutura. Siguiente. En cuanto al punto en U adyacente a un vaso, esto es cuando tenemos una herida que va a estar cercana a un vaso coronario y acá podemos usar con o sin pledget de flor. Y vamos a hacer suturas continuas en este caso, que es el tercer, pues el dibujo de abajo a la izquierda. Y la pinza de Satinsky es una técnica que me va a permitir realizar mejor la sutura y evitar los desgarros. Acá lo que vamos a hacer es colocar la pinza para controlar el sangrado y después colocar una más abajo, quitar la primera y eso me permite tener mayor control sobre el tejido y poder realizar la sutura continua también con Prolene 3.0. Sin embargo, estas se usan en heridas, por ejemplo, auriculares, porque el tejido ventricular, al ser más grueso, al colocar la pinza, yo puedo generar lesión del mismo tejido. Entonces, en este caso, no se puede usar. Siguiente. Bueno, en cuanto a la sutura continua, tenemos que acá es cuando ya tengo heridas más grandes, mayores a 2 centímetros. Acá es importante que el corazón debe estar sujetado con la mano no dominante del cirujano mientras realiza la sutura y se puede ayudar de agentes hemostáticos para controlar el sangrado. Acá, igual que nosotros, usamos Prolene 3.0 y si el tejido cardíaco es muy débil y yo con la sutura no logro contener la herida, lo que tenemos que hacer en ese caso es llamar al servicio de cirugía cardiovascular para que ellos puedan hacer el reparo definitivo con circulación extracorpórea. Y acá lo último que tengo es la elevación cardíaca posterior. Esto es una maniobra que me va a permitir descartar heridas cardíacas posteriores. Pero es muy importante tener en cuenta que yo debo informar al anestesiólogo porque este movimiento cardíaco me va a poder generar alteraciones del ritmo, me puede disminuir el gasto cardíaco y el paciente puede entrar en paro. Después de yo haber realizado la reparación, es muy importante que yo tengo que confirmar que haya hemostasia y si persiste el sangrado, debo volver a intentar hacer compresión digital, me puedo ayudar de gasas, me puedo ayudar de hemostásicos locales. Y si aún así persiste el sangrado, debo hacer empaquetamiento tanto de pues, corazón, mediastino y colocar un sistema de presión negativo. Después de esto, el paciente se debe ir a unidad de cuidados intensivos y debo controlar la triada de la muerte, coagulopatía, acidosis, hipotermia y alteraciones del calcio. Y el paciente se le debe realizar un ecocardiograma, ya sea transtorácico o transesofágico, descartar lesiones septales, descartar compromiso valvular, y esto debe ser en las primeras 6 horas posterior a la cirugía. Importante también que pues esto, aunque es un abordaje como cirujanos generales, pues es importante apenas uno ya haga control de la herida, consultar al servicio de cirugía cardiovascular.
Em, También importante que los pacientes pues, que requirieron esta cirugía de control de daños deben ser llevados nuevamente al quirófano para desempaquetar de las 24 a las 72 horas posterior a la cirugía. Se deben revalorar las heridas cardíacas, se debe colocar el dren mediastinal y hacer el cierre definitivo de la pared torácica. Y pues en este caso, pues ya lo ideal sería que fuera en conjunto con el equipo de cirugía cardiovascular. Siguiente. Entonces, en cuanto al algoritmo que ya propone este artículo, es que lo primero que se debe hacer es identificar todas las lesiones que sean potencialmente mortales para el paciente, las imágenes de elección, radiografía de tórax y ultrasonido, y resucitación de control de daños, resucitación con líquidos. Después, evaluar si los pacientes están inestables. Si el paciente está inestable y no responde a la resucitación, lo que yo debo hacer es llevarlo de una a cirugía, ya sea esternotomía o toracostomía, y hacer un control directo de sangre. En los pacientes que tengo que sí están hemodinámicamente estables o me han respondido a la resucitación, entonces debo realizar el ultrasonido torácico, porque en el caso de los inestables no me va a esperar a una imagen, lo tengo que mandar de una cirugía. Acá voy a realizar el ultrasonido torácico en el servicio de urgencias. Si es negativo, como les dije, se repite a las 6 horas. Si el ultrasonido es positivo, con un hemopericardio pequeño que lo definen como menos de 10 milímetros, y no tengo signos de taponamiento cardíaco, no tengo signos de hemotórax, voy a ir por un manejo conservador, voy a vigilar, voy a hacer evaluación clínica eh, y un ultrasonido a las 6, 12 y 24 horas, pues en unidad de cuidados intensivos. Si en esos ecos de control yo veo que el hemopericardio se me aumentó, si ya es de 10 a 20 milímetros, entonces moderado o es mayor a 20 milímetros, o ya veo un hemotórax, debo hacer una ventana pericárdica. Siguiente. Listo. Entonces, en los pacientes que tengo este ultrasonido positivo, entonces debo hacer una ventana pericárdica y estas tienen diferentes abordajes. Entonces está la subsifoidea, que es para pacientes que tengan lesiones en el área precordial, pero yo no tenga compromiso pleural, no veo ni neumotórax, no veo ni hemotórax, entonces puedo usar el abordaje subsifoideo. La ventana pericárdica por toracoscopia para pacientes en los que yo tenga tanto lesión precordial como compromiso pleural, entonces puedo ver un hemotórax o puedo ver un neumotórax que necesita manejo con un tubo de tórax. También está la ventana pericárdica laparoscópica para pacientes que tienen más que todo heridas toracoabdominales izquierdas, y esto me va a ayudar también a descartar lesiones diafragmáticas o de estructuras intraabdominales. La transdiafragmática para pacientes que tengan lesiones del área precordial y también tengan asociado un trauma abdominal. Y acabo de tener dos opciones. Si la ventana pericárdica es positiva, que es que cuando yo la vea, cuando yo la haga, haya salida de sangre o que hayan coágulos, entonces lo que yo voy a hacer es drenar y voy a hacer un lavado pericárdico con 500 a 1000 cc de solución salina tibia. Si después de hacer ese lavado yo veo un sangrado activo, entonces debo devolverme al paso 2 y básicamente pasarlo a cirugía para hacer control directo del sangrado. Siguiente. Entonces esto es básicamente un resumen del algoritmo de los pasos. Entonces primero tengo mi herida precordial, debo hacer el abordaje del ABC de la TLS, usar la radiografía de tórax, el ultrasonido. Si tengo un paciente que es estable, voy a evaluar si tiene hemopericardio. Si este es leve o es negativo, voy a hacer simplemente vigilancia con ultrasonido torácico. Si mi paciente está inestable, de una vez lo voy a pasar a cirugía, ya sea terrotomía o toracotomía. Si el hemopericardio es moderado o severo, voy a hacer la ventana pericárdica. Si este es negativo, manejo las lesiones asociadas. Si es positivo, hago el drenaje y el lavado. Y si hay evidencia de un sangrado activo, lo paso también a cirugía. Siguiente. Listo, y ya por último está la revisión de un artículo que habla sobre el rol de la cirugía mínimamente invasiva en trauma, dado que casi nunca se considera hacer un abordaje mínimamente invasivo en estos casos, pero se ha mostrado que en pacientes estables puede ser una buena alternativa. Siguiente.
Entonces, pues en cuanto al abordaje abierto, ya más que se habló, entonces pues usualmente se suele recomendar la toracotomía anterolateral y esto es, o sea, a pesar de que el 20% de los pacientes con una toracotomía anterolateral, que es más rápida, no va a ser suficiente para visualizar todas las lesiones que tiene el paciente y usualmente va a tener que pasar a una esternotomía. Entonces, el abordaje abierto, aunque intenta ser lo menos invasivo posible, muchas veces toca transformarlo dado que no voy a poder hacer un buen control por las heridas del paciente. Siguiente. En cuanto al abordaje mínimamente invasivo, lo que yo tengo es la cirugía toracoscópica asistida por video. Eh, la cantidad de datos prospectivos sobre el VATS, pues realmente es escaso en trauma de tórax, por lo que les digo, como usualmente, pues lo que se recomienda en trauma es un abordaje abierto de una. Sin embargo, con el uso más continuo del VATS, se han mostrado que puede llegar a, a generar un buen control de hemorragias importantes. Para el manejo del espacio pleural en los pacientes no críticos y sin transfusión masiva, se ha mostrado que puede ser de gran ayuda y en series de pacientes se ha demostrado éxito con cirugía mínimamente invasiva en pacientes con trauma. Eh, es importante resaltar que en estos casos de estos pacientes son pacientes que estaban hemodinámicamente estables, que no tenían lesiones intrapericárdicas o de vasos grandes importantes. Y también en un estudio que comparó, que fue un estudio aleatorizado que comparó la toracotomía abierta mediante el BATS en trauma, también mostró una ventaja significativa, pero pues eh, bajo las mismas condiciones. Siguiente. Entonces, el VAT se puede usar como una herramienta exploratoria que puede ser eventualmente terapéutica para las lesiones diafragmáticas y nos va a permitir una evaluación toracoscópica de la cavidad pleural. Esto que me va a permitir que yo pueda ver lesiones que pudieron no ser bien diagnosticadas y me va a permitir también tratar un hemotórax que sea persistente. Eh, Igual es importante resaltar que un abordaje mínimamente invasivo no va a tener lugar en un paciente inestable que tenga lesiones graves de la pared torácica, que tenga lesiones de grandes vasos y que haya requerido una transfusión masiva, pues porque no debe haber nada que me limite un abordaje abierto y quizás minimizar las posibilidades de que estos pacientes tengan un resultado positivo. Entonces, en un paciente que está inestable, de una lo va a pasar a una esternotomía, a una toracotomía, pero es importante considerar que puedo tener un abordaje mínimamente invasivo que me mejore los resultados en pacientes que estén estables. Siguiente. Entonces, ya por último, como tal, las indicaciones para un abordaje mínimamente invasivo van a ser pacientes claramente estables, que tengan heridas perforantes pequeñas. Esto me va a permitir una recuperación más rápida, un menor dolor y una mejor visualización del espacio pleural. Y como tal, las indicaciones entonces va a ser la lesión penetrante con poca pérdida de sangre en el paciente estable, un hemotórax persistente, el empiema, dado que me va a permitir tanto una buena visualización diagnóstica como tratamiento de estas patologías y también en fuga de aire persistente y en su sospecha de ruptura diafragmática. Siguiente. Y ya estas son las referencias que usamos para la charla. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, muy bienvenido.